La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de la Oficina de Prensa de nuestra Diócesis de San Cristóbal. Bienvenidos a esta lección número 13, en la cual tocaremos algunos puntos bastante interesantes sobre la política y la religión desde el punto de vista que hemos venido siguiendo en las lecciones anteriores, del encuentro entre el cristianismo y la política imperial, la vida de los emperadores y la misma vida del Imperio Romano durante los 3 primeros siglos. Recordarles a todos que estamos a través de www.diocesisdesancristóbal.online y nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Agradecer también a Radio Natividad por la transmisión de este curso de Historia de la Iglesia Antigua, con el horario de 10 de la mañana y en la segunda emisión a las 9 de la noche, y a través de dc.radio de diariocatólico.press. Agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar sus preguntas, sus consejos, también sus inquietudes, a través del correo electrónico que se ha preparado para este curso. Todo pegado, recordemos, historia de la iglesia, curso1@gmail.com. Muy bien, en esta lección número 13 del curso retomaremos la profundización que hemos venido realizando sobre el encuentro entre el cristianismo y la religión y el mundo pagano, el mundo sobre todo romano, en el contexto de los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia. La lección pasada, en el día de ayer, nosotros estuvimos considerando aquellos fundamentos jurídicos sobre los cuales se realizaron las persecuciones a lo largo de la segunda mitad del siglo I y hasta finales del siglo IV. Hoy nos detendremos a considerar aquellos puntos que se encuentran en relación a la política y a la religión, tanto a la política del imperio, a la religión del imperio, y el encuentro con esta nueva forma de vida que es el cristianismo, que es también una visión religiosa. Recordemos un poco los aspectos de las persecuciones. Decíamos que a partir del año 30 hasta el año 62 se vivieron en muchísimas partes del imperio tiempos de paz para el cristianismo. Va a ser solo con la llegada de Nerón al poder cuando se inicie las persecuciones a los cristianos, sobre todo con aquella situación que desencadenó el incendio de parte de la ciudad de Roma el 19 de julio del año 64. Bien, después de este año 64 serán aproximadamente 250 años en los que la iglesia tendrá momentos de paz, momentos de persecución, bien focalizados en algunos puntos del imperio, y también, sobre todo, con el emperador Decio, el emperador Marco Aurelio y el emperador y los emperadores Valeriano y Diocleciano, será cuando exista ya una normativa universal, una ley universal que viene a dictaminar las persecuciones contra los cristianos de forma sistemática y que definitivamente durará hasta el decreto de Milán edicto de Milán, con el cual el emperador Constantino acepta a la religión cristiana como una religión, si bien no la religión oficial del imperio, pero sí una religión al menos no perseguida. Hablemos un poquito sobre política y religión. Los motivos de conflicto entre el cristianismo y el imperio, y sobre todo las razones de intolerancia romana, hace que se susciten las persecuciones. Y las persecuciones tienen un fundamento de naturaleza religiosa y no política. Este es ya un punto de partida que vamos a tener nosotros un presupuesto para comprender estos 3 siglos de paz y tiempo de persecución alternados. ¿Cómo fue este proceso del cristianismo de pasar a ser una religión ilícita a llegar a ser una religión lícita, una religión no perseguida?
El impacto entre el cristianismo y el Imperio Romano en los primeros 3 siglos de historia sufre una profunda evolución, desde un primer momento en que se da un choque duro a través de las persecuciones y luego la aceptación completa y definitiva de la religión cristiana. Recordemos que cuando Nerón, en el julio del 64, cambió su actitud hacia los cristianos, se sirvió del instrumento jurídico que citamos la lección pasada, el famoso Senatus Consulto del año 35 después de Cristo, que fue hecho por el emperador Tiberio al Senado para recibir al cristianismo como una religión también recopilada dentro del conjunto de religiones que se acumulaban en todo el imperio y que tenían como punto común el panteón, el lugar de todos los dioses, y así poder librar al cristianismo del dominio que tenía sobre ella la autoridad judía. El Senado romano y el pueblo romano le responden a Tiberio, no tanto por no aceptar el cristianismo, porque existiera alguna problemática concreta en contra del cristianismo, que pusiera en forma, desestabilizadora la soberanía y el poder del imperio, no, sino que el Senado responde de forma negativa a la consulta que le hace el emperador Tiberio para reafirmar su autonomía delante del emperador, ¿no? Como para querer decir, nosotros somos el Senado, tú eres el emperador, pero tenemos la potestad de negar ciertas cosas y efectivamente la negamos, ¿no? Con esto afirmamos nuestra autonomía como Senado. También dentro del Senado existían los adversarios del emperador, del César, ¿no? Recordemos las distintas políticas que caracterizaron las dinastías que se fueron sucediendo a lo largo de los 4 siglos de historia del Imperio Romano, en las cuales se confabulaban las importantes familias romanas, la familia de los nobles, los patricios importantes de la ciudad de Roma, y estaba esta constante tensión en que se asesinaban los unos a los otros con tal de llegar al poder del imperio, ¿no? Y efectivamente dentro del Senado, y el mismo Senado se manifestaba como adverso a la figura del César o del emperador que se encontraba reinando en ese momento. Entonces recordemos que Nerón utilizará como instrumento jurídico el hecho de que algunos años antes, en el 35, el Senado había respondido de forma negativa a la consulta del emperador Tiberio, año 35 después de Cristo. Fijémonos inclusive que cerca estuvo este Senatus Consulto de Tiberio al momento en que se produjo el acontecimiento del misterio pascual de Cristo. Habían pasado apenas 3-4 años no más, y ya se iba a introducir al cristianismo como una religión aceptada por el imperio. Poco lo decíamos la lección del día de ayer, para librar a los cristianos del dominio de los judíos. Recordemos la persecución que sufrían, ¿sí? Primero en los primeros 50 años por parte no del imperio sino de los judíos, y además de esto con la finalidad de restablecer el orden en Palestina. La persecución del cristianismo como religión ilícita era ya un acto, se encontraba ya en acto, se estaba realizando. Lo testimonia, por ejemplo, dan testimonio de esto Suetonio, el historiador. Lo encontramos también en la segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, escrita desde Roma durante la segunda etapa en la que Pablo se encontraba en prisión a la vigilia de su martirio. Recordamos también la primera carta del apóstol Pedro, escrita en los mismos años, en los cuales habla del incendio, de la persecución que se había producido en medio a ustedes. Entonces encontramos inclusive en los libros que pertenecen al canon bíblico del Nuevo Testamento algunas referencias a estas dificultades que ya en Roma se estaban presentando respecto al cambio de actitud por parte del imperio hacia el cristianismo, hacia la iglesia naciente. Sabemos que al final del año 62 se cambia definitivamente y de manera decisiva la política neroniana, y este cambio radical de frente al cristianismo perdurará hasta el año 257, cuando Valeriano modificó la religión anticristiana. La acusación en contra de los cristianos a lo largo de estos 250 años
permanecerá siempre la misma: religión ilícita. No es lícito llevar el nombre de cristiano. Solo por el nombre cristiano era condenado el fiel delante de los tribunales romanos, ¿no? O sea, ya el hecho, cuando el tribuno le preguntaba al que posiblemente sería un mártir: ¿tú eres cristiano? Y éste respondía: sí, soy cristiano, ya era suficiente para ser condenado y para ser castigado de acuerdo a la pena que estuviera determinada, pudiese infligírsele al que llevara el nombre de cristiano. Recordemos que este nombre de cristiano ya era un nombre, un término que tenía una cierta categoría jurídica dentro de la estructura imperial y designaba a los discípulos de Cristo. Conocemos entonces las definiciones religiosas del cristianismo por parte de los escritores paganos. Vamos a ver cómo definían el cristianismo los historiadores que ya nosotros hemos tocado en algunas lecciones anteriores. ¿Qué decía Tácito sobre el cristianismo? Decía: es una superstitio exitiabilis. Esto significa que el cristianismo es una superstición perversa, funesta. Gayo Suetonio, la definía como una superstitio nova et malefica, es decir, una superstición nueva y maléfica. Y Plinio, un gobernador delegado del emperador Trajano, la va a definir como una superstición perversa y depravada. Esto lo tenemos recogido y recopilado de las obras de estos historiadores, de Tácito en los Anales 15:44, Suetonio sobre la vida de Nerón 16:2 y Plinio en sus cartas, la carta que dirige a Trajano, en el numeral 1096. Una de las cosas que nos llama aquí la atención es que definen la religión cristiana como una superstición. Esto haciendo referencia a como la visión mítica que se tenía de Dios a partir de la comprensión pagana que ellos tenían de los dioses, las fuerzas que rigen el cosmos, los sentimientos y las pasiones de los mismos dioses, que son reflejo de las pasiones humanas, toda esta cosmovisión religiosa que tenían estos hombres de ambiente netamente pagano. Y van a hablar entonces del cristianismo como una superstición. Nosotros también, desde el punto de vista cristiano, afirmamos que muchas manifestaciones religiosas son efectivamente supersticiones. Y aquí entonces hay un paso ulterior, un paso más profundo, en el que corresponde reflexionar el grado de verdad que se encuentra dentro de la revelación hebraico-cristiana y la misma revelación que Dios hace a toda la humanidad a través sobre todo del misterio de la encarnación. Entonces fíjese que son discusiones de carácter inclusive filosófico religioso. Pero entonces aquí estos tres historiadores, tanto Tácito en sus Anales como Suetonio en su Vita Nerón, en la vida de Nerón, en la biografía que escribe de Nerón, y Plinio el joven en su carta dirigida al emperador Trajano, la van a definir siempre como una superstición, bien sea con la característica de ser perversa, con la característica de ser funesta, perniciosa, depravada, y siempre con el adjetivo de nueva, porque había surgido recientemente en medio del ambiente judío, con el evento cristiano, con el evento de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Nos detenemos brevemente y retomaremos la segunda sección de esta lección número 13 del curso de Historia de la Iglesia, en el que estamos reflexionando en torno al problema de las persecuciones respecto al cristianismo, entendido no como un problema político, sino como un problema de índole religioso. En breves momentos continuamos con esta lección.
Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Continuamos con esta lección del curso de Historia de la Iglesia Antigua, hoy en la lección número 13, donde estamos tocando el aspecto de la problemática de las persecuciones y su fundamento religioso. Recordemos que partimos con una afirmación que el problema o el fundamento era de las persecuciones era de naturaleza religiosa y no política. En la sección anterior mostramos la definición que hacían los historiadores Tácito, Suetonio y Plinio sobre la nueva religión, y tenían como punto común una superstición. Recordemos que superstición va entendido en el contexto de una religión irracional. Y los grandes pensadores del ambiente helenístico romano. La cruz de Cristo es sabiduría de Dios. Evidentemente, pensar al cristianismo con su mensaje de amor, de fraternidad, de igualdad entre todos los hombres, y además fundada por uno que fue crucificado, pues iban a tener ya unos ciertos prejuicios sobre los cuales infundían su determinación de que el cristianismo era una superstición, una cosa mágica, irracional, ¿no? Estos son los que dan la vida por los demás y dan la vida por un tal Cristo al que nosotros crucificamos, ¿no? Bajo Poncio Pilato. Entonces, mucho tenían para poder argumentar y darle categoría de superstición al cristianismo, ¿no? Además de otras cosas que haremos referencia más adelante, ¿no? Tenemos que decir que entonces la actitud de distintos emperadores sigue una trayectoria lineal. En el reescrito de Trajano a Plinio, Trajano fue emperador en torno a la primera década del siglo II, es del año 112, en el que encontramos este primer documento oficial que tenemos hoy en día, ¿no? Que impresionante es ver cómo eran esas discusiones sobre qué hago con los cristianos. Plinio, un gobernador, que le escribe al emperador qué hago, ¿no? Y Plinio le dará su respuesta. Dice Trajano, en la respuesta que le envía a Plinio después de la consulta: la única prueba que pedimos a los cristianos para que reciban la disculpa de ser cristianos es que ofrezcan sacrificios a los dioses. Y además de esto, el único signo y la única culpa que a ellos se les impugnará y que se les castigará es de naturaleza religiosa, porque no ofrecían el culto a los dioses, y será de manera individual. No hay una
persecución o una norma que establezca de forma universal la persecución contra todos los cristianos. De hecho, lo citaba en la lección pasada, en la lección anterior. Trajano le va a recordar que no es digno de la estructura romana ni de la época en la que estaban viviendo aceptar las acusaciones en contra de los cristianos que venían por parte del anonimato. Es una norma que rige todo el derecho, ¿no? Las acusaciones anónimas. Y vemos ahí una cierta ética, ¿no? en el realizar el trabajo. También Trajano le va a decir a Plinio, no los persiga, es decir, no se inicie una actitud de seguimiento, ¿no? A ver dónde están, dónde se reúnen, en qué casa viven, vamos a sacarlos, vamos a buscarlos y a condenarlos, no. Un poco la actitud que le dice Trajano es, si son sorprendidos realizando sus prácticas que van en contra de la religión del imperio y se demuestra su culpabilidad, serán castigados, al menos que se arrepientan. Al menos que se arrepientan de su actitud y que hagan apostasía de su religión, de su fe, y entonces bastará con que nieguen el nombre de ser cristianos para que queden libres de toda culpa. Vemos cómo es, no hay una norma, no hay unas disposiciones prácticas de qué hacer con estos que cada vez están creciendo más en los territorios del imperio y por eso es objeto de preocupación para Plinio. Los emperadores los emperadores regresarán nuevamente al espíritu de estas, disposiciones dadas por Trajano. Nada de persecución si son encontrados realizando actividades ilícitas, basta con que renuncien a su nombre de cristianos para que queden libres de toda culpa, y además no aceptar las acusaciones que son anónimas. Y esto no es banal, ¿Por qué? Porque en medio del pueblo donde vivían los cristianos, los cuales eran también envidiados por muchos miembros de la comunidad por su buen ejemplo de vida cristiana y de su ejemplo de vida virtuosa, van a comenzar a surgir las acusaciones anónimas como motivo de venganza o de odio a los cristianos. Entonces, esta disposición de Trajano fue muy sabia y logró contener un poco las dicherías y los comentarios malos que vagaban en medio de la población sobre la vida de los cristianos. Hasta en el rescrito de Decio del año 251, pareciera ser que todos los ciudadanos del Imperio Romano sean acusados de cristianismo, porque en este rescrito de Decio se pide que todos los miembros del imperio ofrezcan sacrificios a los dioses. Desde la lectura de las distintas opciones que se va tomando en torno a los cristianos, sorprende esta de Decio. Estamos en el año 251. Fíjese que ahí ya aparece una disposición bien clara. Todos en el imperio tendrán que ofrecer sacrificios a los dioses, con tal de garantizar aquello que para los emperadores era clave: el auxilio de los dioses en el mantenimiento y en la soberanía y en el triunfo del imperio sobre todos los pueblos. ¿Qué pasa? Al disponer que todos los miembros del imperio ofrezcan sacrificios, los que pertenecen a la religión pagana no tendrán ninguna dificultad. En cambio, los cristianos sí serán sometidos a una gran prueba. Será una época muy difícil para la vida de la Iglesia, por esta persecución sistemática y universal en todo el imperio. Encontramos aquí en esta época la figura de San Cipriano, obispo de Cartago. ¿Y qué suscitó esta época de persecución? Una época de gran apostasía por parte de muchísimos miembros de la Iglesia. Pero también fue una época en la que dieron testimonio muchísimos mártires sobre la verdadera fe, y surgirán también en esta época lo que nosotros llamamos en las letanías lauretanas que decimos en el rosario, confesores de la fe. Cuando decimos reina de los confesores de la fe, no nos estamos refiriendo
a quienes se sientan en el confesionario a absorber los pecados. No, los confesores de la fe, ¿quiénes eran? Fueron aquellos que en medio de la persecución, sobre todo obispos y laicos que ocupaban grandes e importantes cargos dentro de las mismas estructuras políticas, sociales y militares del imperio, casi que sufren el martirio total, pero no los mataron, no derramaron su sangre, sino que los mutilaron, les cortaron las orejas, les sacaron los ojos, les cortaron la lengua, les cortaban algún miembro de su cuerpo y luego los dejaban vivos para crear escarmiento en medio de la comunidad de los creyentes y en medio de toda la población. Y entonces estos fueron los que soportaron el martirio que no llegó a consumarse, pero que sí se manifestó en el dolor infligido a través de la mutilación. Ellos fueron los que confesaron la fe y jugarán un papel muy importante cuando, después de que se acaben las persecuciones, aquellos que habían caído en apostasía, es decir, habían renegado de Cristo Jesús y de su nombre de cristiano, serán los que jugarán un papel importante en la reincorporación nuevamente de estos miembros a la comunión de la iglesia, de frente a aquellos, herejes, que surgen sobre todo con el donatismo, en ese ambiente, sobre todo del norte de África, de que aquellos que habían cometido apostasía no podían regresar a la comunión de la iglesia. La opinión entonces de estos confesores de la fe, con sus cuerpos mutilados, tendrá un valor moral y espiritual altísimo y dirán si podemos retornar a la comunión a aquellos que por inclusive la presión y el miedo infligido por la ley imperial habían negado a Cristo. Un momento en el que la iglesia está siendo fuertemente perseguida y puesta bajo presión. Y muchos, ya Cristo lo había dicho, ¿no? Muchos se escandalizarán, los perseguirán, algunos perseverarán y otros no. Algunos me negarán, pero el Señor permanece fiel y la iglesia, con el testimonio inclusive de estos confesores de la fe, va a reincorporarlos a la comunión. ¿Qué nombre reciben dentro de la iglesia aquellos que cometían apostasía viéndose obligados por la ley emanada durante el emperador Decio, durante esas persecuciones fuertes de Decio y Valeriano, ya Diocleciano es un poco más tardía? Fueron determinados con el nombre de lapsis, aquellos que habían apostatado. ¿Cuál era la forma por la cual se podía apostatar y cumplir con el edicto de que todos los ciudadanos tenían que ofrecer sacrificios a los dioses? Una, aquellos que ofrecían incienso recibían el nombre de turiferati. Bastaba que la persona fuera y delante de la estatua o del monumento al dios Marte o al dios Júpiter o al dios a la diosa de la fertilidad, qué sé yo, a la diosa de la guerra, ofrecían, negaban, yo no soy cristiano y aquí estoy, ofrezco el incienso, lo quemo delante como culto. Era un acto meramente formal, externo, pero que acreditaba ciertamente una negación externa de su condición de cristiano. Eso eran los turiferati, ofrecían granos de incienso para adorar a las divinidades paganas. La otra forma eran los sacrificati, eran los que tomaban algún animal y lo sacrificaban delante de la representación monumental del dios o de la diosa. Después de haber, la norma disponía que después de haber ofrecido el incienso o el sacrificio del animal, la persona recibía un certificado, es decir, un libelo que expresaba fulanito de tal, el día tal, en presencia del tribuno, con la compañía de no sé quién, ofreció el sacrificio, ofreció el incienso delante de la estatua, como lo ha dispuesto Decio a través de la norma imperial. Y usted tenía que cargar ese libelo, ese certificado, porque en cualquier lugar se lo podían pedir, para asegurarse de que los cristianos apostataban de su fe. Como en todas las épocas, existen los vivos. Comenzó a suscitarse la siguiente problemática. No solamente los lapsis eran los turiferati y los sacrificati, sino que a través de la vuelta del amigo, del conocido, eso es muy típico inclusive de nuestra época, ¿no? Yo le hago la vuelta y le consigo el libelo sin que usted tenga que ir a ofrecer el incienso ni el sacrificio. Y usted pagaba el libelo, ¿no? El mismo gobierno corrupto
a través de las milicias, de los que usted pagaba, no en dólares ni en pesos como hacen ahora, o en otra moneda pesada, y pagando una cierta cantidad de cuadrantes o de numismas, que era el término con el que se denominaba la moneda, usted recibía su libelo, aunque no hubiese efectivamente ofrecido el sacrificio o el incienso. Pero también era una forma de apostasía, porque cuando usted le pedían el libelo en público, usted, aquí está, yo ofrecí, aunque efectivamente no lo ofrecí, pero esto testificaba como si lo hubiese ofrecido. Y eso también entraron dentro de la categoría de los lapsis. Se llamaban los libellati, aquellos que compraban el libelo, y esa exterioridad afirmaba de que no eran cristianos, o que habían sido cristianos y que habían abandonado las prácticas religiosas. Eso sucederá, y sucede todavía hoy. Como en medio de la persecución la iglesia se ve en una gran prueba, los que perseveran con Cristo derraman su sangre por Cristo y se convierten en santos mártires. Otros perseverarán con Cristo, no sufrirán el martirio y se transformarán en los confesores de la fe, porque mutilados de sus miembros, porque le sacaron los ojos, porque le quitaban la lengua, luego después, cuando llega la paz, logran ser los que determinan dentro de la iglesia la reincorporación de los lapsis, es decir, de los apóstatas, y los que habían negado a Cristo, entendidos como apóstatas lapsis, en estas tres categorías: quien había ofrecido el incienso, quien había ofrecido el sacrificio de algún animal delante del emperador y recibía su certificado, su libelo, o quien efectivamente con un acto formal no había ofrecido ni el incienso ni los animales, pero con la vuelta del amigo, como ya sabemos cómo se hace, compraban por dinero el libelo, el certificado, pero igualmente fue entendido como una forma, una manifestación formal de apostasía dentro de la iglesia. Nos detenemos brevemente en este curso, en esta lección 13, en la segunda sección del curso de Historia de la Iglesia, y en breves momentos retornamos para seguir viendo esta dimensión religiosa y no política sobre el cual se fundamenta la persecución de los cristianos en los siglos I, II y III. Escucha el curso Historia de la Iglesia en ds.radio, www.diariocatólico.press. Regresamos nuevamente con esta tercera sección de la lección número 13 del curso de la Iglesia, y estuvimos anteriormente haciendo referencia a toda la problemática de la apostasía que suscitó la persecución del emperador Decio a partir del año 250-251. Y tenemos que decir que entonces Valeriano renovó profundamente la legislación con los edictos de los años 257 y 258. Prohibió de hecho las reuniones de los cristianos y los actos de culto, amenazándolos con el exilio y la muerte. ¿A quiénes? A todos no, sino específicamente a los jefes de la jerarquía eclesiástica y a los laicos que tenían unas responsabilidades y ocupaban también cargos eminentes, sea dentro de la iglesia como dentro de la estructura política y estadal del Imperio Romano. En sustancia, se había producido el siguiente cambio: mientras que bajo Trajano, bajo el emperador Trajano, 130, 140 años antes, en torno al 112, se perseguía al cristiano como una
culpa individual, con el edicto de Valeriano y ya con la forma en que Decio realiza su persecución, la iglesia comienza a ser perseguida en la jerarquía, es decir, los obispos, los que tenían responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, y pasa a perseguirse como una organización ilícita, no como un individuo, sino como una organización ilícita, que eran objeto de una culpa colectiva. Este reconocimiento de Valeriano, que se entiende en sentido negativo, fue la premisa con la cual se produce el reconocimiento positivo que hará más tarde Galeno, con el cual el edicto que emana en torno al año 260 revoca los edictos de su padre, el edicto de Valeriano, del 257-258. Y además Galeno hizo cesar las persecuciones y se produce una cosa muy importante. Le da un reconocimiento a la iglesia como una organización jerárquica y comunitaria de culto, y además la reconoce como sujeto de derecho y capaz de propiedad. Esto es muy importante también dentro de la historia de la iglesia a nivel del derecho, ya que anteriormente, antes de este reconocimiento que hace la autoridad de la iglesia como sujeto de derecho, la iglesia no podía tener propiedades. De hecho, habrá una evolución inclusive terminológica en los sitios de culto. Hasta esta época, los lugares de culto serán denominados domus ecclesia, casas iglesia, o la iglesia que se encuentra en la casa, con el caso latino nominativo. ¿Por qué? Porque eran las casas de los miembros de la iglesia, la casa de fulanito de tal que es cristiano, la casa de fulanito de tal que también es cristiano, y se reunían aquí y se reunían allá. Domus ecclesia, casas que pertenecen a gente de la iglesia. Pero como no se podía tener, como no tenía personalidad jurídica, la iglesia no podía tener pertenencias. A partir de este momento, con Galeno, la iglesia, al tener personalidad jurídica, puede tener derecho de propiedad. Y será cuando la iglesia comience a tener como propios los sitios de culto, y entonces se comenzará a definir ya no domus ecclesia al nominativo, sino domus ecclesiae, es decir, el genitivo que indica pertenencia, las casas de la iglesia. Es decir, no era la casa de fulanito y sultanito que son cristianos, sino que son propiedades que se han comprado con dinero de la iglesia y son lugares comunes en los que se realizaba la catequesis, se realizaba las celebraciones litúrgicas, el culto, especialmente la Eucaristía, el bautismo, y eran los centros de reuniones, eran casas que eran de la iglesia y que figuraban ya como propiedad de la iglesia en cuanto sujeto de derecho y sujeto capaz de tener una entidad de propiedad. Lo mismo pasó con las catacumbas. Nosotros pensamos que las catacumbas, que son los cementerios cristianos, siempre fueron propiedad de la iglesia, y no es así. Las catacumbas por lo general se construían o fueron excavadas, mejor, son hipogeos excavados bajo tierra, se realizaban en terrenos de personas que se habían convertido al cristianismo. Por ejemplo, las catacumbas de Priscila. Priscila fue una cristiana del primer siglo en Roma que pertenecía a una familia muy poderosa y muy relacionada a la familia del emperador, por lo cual tenía grandes extensiones de terreno, y ella en esa extensión de terreno dejará que la iglesia comience a enterrar a sus fieles. El cementerio, la catacumba, no era de la iglesia, era de Priscila, pero estaba al servicio de los miembros de la iglesia, ya que la figura jurídica que lo representaba no era la iglesia ni un obispo, sino era la dueña, una ciudadana romana que era sujeto de derecho y tenía la capacidad de tener propiedad. Entonces fíjense que hasta nosotros dentro de este curso de la iglesia podemos ir viendo cómo la iglesia no solamente tiene un carácter espiritual, de evangelización, de misión, sino también la iglesia como realidad encarnada, que es sujeto de derecho, que puede tener propiedad. También en otros momentos
sufrirá la incautación por parte de los emperadores y de ciertas deposiciones en épocas de persecución. Muy interesante de verdad toda esta evolución inclusive de la conciencia de la Iglesia como sujeto de derecho y capaz de tener propiedades. Tenemos que continuar y decir que siguieron en torno a 40 años de paz, entre el 260 con el edicto de Galeno hasta que llega finalmente Diocleciano. Con los edictos del 303 y 304 desencadenó de nuevo las persecuciones. En este periodo el cristianismo será considerado nuevamente como una religión lícita. Y prueba de esto lo tenemos en las dispensas de los actos de culto pagano que se le concede a los magistrados cristianos. Estos magistrados eran hombres de poder dentro del Senado, dentro de las estructuras políticas y de gobierno del imperio, por lo cual, para mantener el equilibrio entre las tensiones que se producían naturalmente, comenzará a dispensárseles la obligación de participar a los actos de culto pagano, porque eran cristianos, simplemente. Y ya vemos una cierta evolución, ¿no? Si bien no hubo una persecución como fue en la época de Valeriano y del emperador Decio, sí en torno al gobierno de Diocleciano se culminará un poco ese periodo de paz y surgirán nuevamente mártires, pero ya en otro ámbito que no es tanto de persecución, sino más bien como de limpiar las estructuras políticas de cristianismo que se había ya puesto en todos los escalones de la vida pública, y que lo que se temía era y lo que efectivamente se produjo, ¿no? Se temía una conversión de todo el imperio de una religión politeísta pagana a la religión moniteísta del cristianismo. Otro ejemplo de esta época en la que se martirizaba, pero de forma distinta a las persecuciones anteriores, fue el proceso que sufrió un tal Maximiliano, que era conocido como cristiano, y que en el 295 fue condenado no por el nombre ya de cristiano, como efectivamente se vimos en los momentos anteriores, sino porque era un objetor de conciencia. Es decir, si bien fue condenado, la causa de la condena no fue el nombre de cristiano, sino por haber objetado en conciencia ciertas prácticas muy propias de la cultura y de la forma de las manifestaciones, no solamente culturales, sino también religiosas propias de los romanos. Y finalmente el edicto de tolerancia del emperador Galerio en el 311, que permitía ud denuo sin Christiani. Esto significa que puedan ser nuevamente llamados cristianos, que no haya problema con esto, ¿no? Y fue efectivamente una misma actitud, o una actitud muy parecida a la que había emanado el edicto de Galeno en el año 200 cristiano, ¿no? Que puedan surgir nuevamente aquellos que quieran definirse con el nombre de seguidores de Cristo a través de la nomenclatura cristiana, ut denuo sin Christiane, que sean nuevamente cristianos los que quieran ser cristianos, ¿no? O sea, se reconoció nuevamente la posibilidad y la licitud de esta religión cristiana. Algunas cosas que tenemos que subrayar. En torno al año 250, que separan las primeras medidas anticristianas tomadas por Nerón hasta el edicto de Galerio, es decir, entre el año 262 y 311, las persecuciones en el Imperio Romano fueron esporádicas y limitadas en sus efectos, excepto aquellas persecuciones propias de Decio, Valeriano y la última de Diocleciano. La prohibición de Trajano de ir a perseguir a los cristianos por su oficio, como se lo escribe efectivamente a Plinio el Joven, permanece la regla general seguida por todos los emperadores, menos por Marco Aurelio, el famoso emperador filósofo del año más o menos 164, de Valeriano, que lo encontramos en torno al año 257 y 58, y de Diocleciano en torno a la primera década del siglo
IV, es decir, 303-304. Esta espontánea autolimitación por parte del Estado y el hecho de que los cristianos fueran perseguidos solo como una culpa religiosa individual, al menos hasta Valeriano, y la condena de la iglesia jerárquica organizada, seguida después del reconocimiento positivo de la misma, como efectivamente lo demostramos, hacen ver que la religión de Cristo no fue considerada por los emperadores romanos, como un peligro político, sino solamente como una entidad religiosa. Esto es lo que nos lleva a afirmar que el motivo de las persecuciones no era un argumento de naturaleza política, sino un argumento de naturaleza religiosa. Vamos a ver cuáles eran estas motivaciones no políticas, sino religiosas. El cristianismo no fue sentido jamás, o recibido o percibido como un peligro político, ni por su organización eclesiástica, y tampoco por su oposición al culto del emperador o al culto de quien gobernaba, ya que nunca ni Trajano en el 112 ni Decio en el 151 pidieron a los cristianos que rindieran culto a ellos. Si bien sí tuvimos la experiencia, por ejemplo, de Nerón, ¿no?, en el que él mismo se fue declarando Dios, o el ejemplo de Domiciano, un emperador que gobernó prácticamente en la década final del siglo I. ¿Sí? Estas persecuciones en la época de Trajano y de Decio reclamaba exclusivamente a los cristianos el culto a los dioses del imperio. Tampoco fue tenido en cuenta el cristianismo como un peligro político por su actitud hacia la esclavitud, que deseaba abolir la esclavitud y declarar y proclamar la igualdad y la fraternidad entre todos los hombres, pero sin combatir en ningún momento la estructura propia que regía la familia romana, o la gens, o la cultura romana, la sociedad romana, que era la estructura patrón-esclavo. Si bien se proclamaba la igualdad y la fraternidad entre todos, no fue que los cristianos tomaron la espada para luchar en contra de la esclavitud. Al contrario, hacían un reclamo a la conciencia del patrón cristiano que tratara a su esclavo con la dignidad de hijo de Dios, con la dignidad de ser discípulo de Cristo, con la dignidad de ser ese esclavo, según la estructura romana de la época, de ser también un hermano en la fe. Entonces vemos cómo el cristianismo va más allá de la estructura formal y la reforma desde adentro, desde la conciencia de los hombres, desde el cambio de mentalidad, no, desde el cambio de las estructuras exteriores, que pueden quedar simplemente en una manifestación exterior o simplemente formal. Galeno revocó los edictos de su padre, que era Valeriano, y restituyó enseguida a los cristianos los bienes y las propiedades de la iglesia que le habían sido confiscadas bajo el emperador Valeriano y también después de Diocleciano, ¿no? Son actitudes importantes de reconocimiento por parte del emperador, ¿no? Esto le corresponde a la iglesia, esto se lo devolvemos a la iglesia porque fueron confiscadas en época de persecuciones. Solo un aspecto de la actitud de los cristianos preocupó al imperio desde el punto de vista político, y fue la abstención de las cargas públicas, que al final del siglo II asume proporciones notables, grandes, enormes, y provocó una reacción por parte del emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo. Es decir, aquellos que comenzaban el proceso de catecumenado, que provenían de ambiente pagano y que luego se bautizaban, pasaban por un proceso fuerte de conversión, en el que ciertos cargos públicos no podían ser ejercidos por un cristiano, y su seguimiento del nombre cristiano, seguimiento de Cristo y su incorporación a la iglesia, implicaba la renuncia a ciertas cargas públicas que no era lícito que un cristiano pudiera ejercer por la naturaleza de la misma carga, ¿no? Esto evidentemente sorprende a los emperadores y sobre todo a Marco Aurelio, el filósofo, el emperador que pensaba, el emperador que reflexionaba, el emperador que se preguntaba el por qué. Y efectivamente Marco Aurelio
qué de grande tiene este nuevo pensamiento que hace que los hombres abandonen las cargas públicas y ni siquiera el dinero y el poder los motive, es decir, la limpieza de conciencia que el cristianismo infundía a la mentalidad pagana. Para la gran masa de cristianos, la abstención de ciertos trabajos y cargas públicas del imperio fue una medida de prudencia, no una actitud de principio. De prudencia, ¿por qué? Para no escandalizar, también para no sumarse a las cosas que contradecían el nombre de cristiano, ni ser cooperadores en forma activa o pasiva en las persecuciones mismas que el imperio y el Estado había iniciado en contra de la iglesia y de sus fieles. Esto fue superado fácilmente cuando la iglesia pudo salir de su clandestinidad. Es más, en el 257, al tiempo del primer edicto de Valeriano, la participación de los cristianos en la vida del Estado alarmó a los adversarios, que temieron una cristianización del imperio y eliminaron a los laicos cristianos de las clases dirigentes. Lo mismo sucedió en torno al año 297 con la depuración militar en el tiempo de Diocleciano. Las legiones cristianas se habían hecho cristianas prácticamente. Es la época en que morirá San Sebastián, el patrono también de nuestra ciudad, ¿no? San Sebastián mártir, un militar, un capitán, no era un soldado raso, era un dirigente de las tropas militares, de las legiones militares romanas, que se había hecho cristiano, y Diocleciano quiere depurar el espíritu cristiano que había invadido y se había infundido en el corazón de las milicias cristianas, de las milicias romanas, del ejército, del ámbito castrista, y comienza a perseguir internamente también a los soldados que se habían convertido al cristianismo. Y con los edictos de persecución de Diocleciano en el 303 y 304 se suscitará la muerte de Papa Fabián y también la muerte de San Sebastián, estos dos mártires que celebramos el 20 de enero y que están muy vinculados también acá a nuestra historia en San Cristóbal. Nos detenemos acá, muy interesante esta lección, espero que haya sido también interesante para ustedes, y recordarles que nos encontramos mañana con la lección número 14 a través de www.diocesisdesancristóbal.online, nuestro canal en YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Agradecer también la colaboración de Radio Natividad por transmitir este curso, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal, con el horario de 10 de la mañana y segunda emisión 9 de la noche, y a través de DC Radio Diario Católico.press. Gracias a todos los que perseveraron con nosotros o con esta iniciativa durante esta lección número 13, y nos escuchamos en el día de mañana. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.